Perdón, estoy solo esperando a conectarme con el resto del grupo. Ahí estamos. Ujú. Muy bien. Vamos a comenzar con nuestras plegarias de aspiración, si son tan amables. La plegaria del refugio y la generación de la mentalidad excepcional. Sanje chudan tsuchi chunam la chanchu bardu dakni kyapsu chi dagi chinsu gipe sunam ki drola penchi sanje drupasho. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleva al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleva al despertar para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang dewe judan dempar gyurchi dunyel dang dunyel gi judan jelwar gyurchi dunyel mepe dewa dampa dang mi jelwar gyurchi nyering chadan nidan jelwe tanyon jempola nepar gyurchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime, libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Y ahora la ofrenda del universo. Recordarán, simbolizamos en nuestras manos el monte Meru, el Axis Mundi, los 4 continentes, la muralla de hierro, el océano que le circunda, el sol y la luna. Frente a nosotros, la comunidad de seres despiertos en su cuerpo beatífico. Imaginamos transformar esta ofrenda en luz y claridad. Concebimos cómo se funde en esa comunidad de seres lúcidos, quienes la reciben y aceptan con apreciación y gratitud. Sashi puchu chushin me tu tram rira bling shi ni de gempadi sanje shindu mikte buwayi druke namdak shindu chupashu. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Y ahora solicitamos la instrucción que libera. Semche namki sampadang lo yi chera kitarwar chechun tumong te payi cheki korlo kordusol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor giren la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien. Transitemos ahora a la yoga de las 9 respiraciones.
la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida, ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana, quien a su vez, recordamos, representa el refinamiento y la perfección de la forma. ¿Le podría subir un poquitito, Angie, si eres tan amable? En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo o cono, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde la misma se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres, en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar, procediendo con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma. Intentemos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si liberásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos, las energías contaminadas de las que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia, las positivas, negativas y neutras. Simultáneamente fortalecemos al Yeshe-Lung, el viento de sabiduría, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con su especial energía, la blanca, 3 para el femenino, la roja, y culminamos con la aplicación de la yoga de la gran vasija, el Bonpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales energía de color azul, retenemos la respiración mientras giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Sosteniendo la respiración. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Así inyectamos a los vientos kármicos al canal central, se mezclan con el viento de sabiduría y purgan el sistema de energía sutil. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular y le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices
ligeramente extendidos con los que bloquearemos las nadinas de las fosas nasales y simultáneamente presionaremos ese punto de acupresión en el medio del torso, 4 dedos por debajo de la axila en el orden correspondiente al ejercicio. Y con esta instrucción, realicemos la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación, estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos, en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección, a nuestra presencia mental, firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas de la lasitud, la pérdida de claridad, el hundimiento mental, sopor o sueño, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las 3 sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce a la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria elemental dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido y saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva, reconociendo en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurar. Su necesaria condición de ocio y oportunidad siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran, más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, de la que en realidad desconocemos de qué manera, en qué momento, bajo qué condición se exprese o manifieste. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante o prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente, lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, tan solo el adiestramiento mental, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como simultáneamente identificar, debilitar, purificar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Reconozcamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de las experiencias que de todas estas derivamos, siempre personales, íntimas y subjetivas. Finalmente, señalemos a las limitaciones propias o endémicas al samsara, a la existencia cíclica, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero
de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto. Y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y así nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Simbólica e indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto donde esas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes, y así afirmamos. Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Transitemos ahora a la práctica de los 4 razonamientos para el intercambio del uno con el otro. El primero de los mismos, igualar al uno con el otro. Tratemos de reflexionar y tener presente el cómo todos los seres sensibles, por naturaleza, desean y aspiran hacia el reclamo del bienestar y la felicidad, así como la evasión y la trascendencia del dolor, el sufrimiento y la aflictividad. Tengamos presente, esta es la plataforma desde la que podemos señalar la igualdad propia de todos los seres sensibles, en un nivel fundacional. Cuando nos encontramos sedientos, deseamos agua. Cuando transitamos por una condición de dolor, buscamos alivio. Así entonces, toda criatura sensible en el universo es igual a nosotros en este sentido. Desean evitar el sufrimiento, acceder y asegurar al bienestar y la felicidad. Sin embargo, tengamos presente como un énfasis muy importante en nuestra cultura se centra en la exaltación de la individualidad. Y a menudo, como esto así se presenta a expensas de la colectividad. Y como indudablemente en el momento en que nosotros establecemos esta primaria distinción entre el yo y el otro, también, por condición, creamos grupos de identificación y de exclusión. Y es por esto que en la tradición mahayana se contempla tan importante el igualar el uno con el otro. Que si lo pensamos, es una de las actividades primarias en que todo individuo dotado de un compromiso espiritual en la vida se involucra. La Madre Teresa de Ávila, Mahatma Gandhi, su santidad el Dalai Lama, su santidad el Papa y así subsecuentemente. Finalmente, ¿qué es lo que todos estos señalan? ¿Qué es lo que enuncian? El que en esta dimensión fundamental todos somos iguales. Deseamos vivir en paz y trascender el conflicto. Indudablemente entre nosotros existen las diferencias, pero es desde esta perspectiva en particular que se puede señalar, todos compartimos una dimensión fundacional de la misma condición y naturaleza.
Es cierto que la raza, que la religión, que el género, nuestras habilidades, nuestra nacionalidad, nuestra profesión, todos juegan roles importantes en el desempeño del quehacer de la vida cotidiana. Pero también es esencial tener presente que no se refieren a realidades fijas, inertes, y al mismo tiempo no representan la totalidad de lo que nosotros en un nivel ulterior realmente somos. Así sí podemos entender tanto nuestra dimensión ulterior, dinámica, interdependiente, ausente de identidad intrínseca, y simultáneamente la convencional, podremos tolerar y resolver las disonancias que naturalmente ejercen entre nosotros y otros de una forma mucho más exitosa. Recuerden que igualar el uno con el otro es similar a contemplar a todos los seres como nuestras madres, como nuestros hermanos, como nuestros hijos. Pero en vez de utilizar el argumento de la multiplicidad de vidas y existencias, aquí Shantideva emplea una perspectiva más crítica, una que pretende desmantelar la noción arbitraria que tenemos de las diferencias, basadas en la identificación o en la exclusión. Es otra forma para arribar al mismo objetivo, esa perspectiva fundacional, la de identificarnos mayormente con una condición colectiva en oposición a la exaltación de una del todo aislada e individual. Pensemos en esto por un momento. Y ahora examinemos la manera en que nosotros estructuramos nuestras relaciones interpersonales de forma habitual y cómo comúnmente nosotros las dividimos en tres primarias categorías: las de los amigos, los enemigos y los que nos son indiferentes. Sin embargo, investiguemos por qué es que nombramos a algunos como amigos. ¿Por qué es que no mostramos interés alguno por los que nos son indiferentes? ¿Y por qué experimentamos aversión y hasta odio por nuestros enemigos? Comúnmente pensamos que así los percibimos, los designamos en consecuencia de cualidades intrínsecas que les caracterizan, del todo independientes a la experiencia, la interpretación o la valoración que nosotros subjetivamente de estos, común y recurrente, inconscientemente hacemos. En realidad, si lo exploramos detenidamente, el criterio primario con el que nosotros determinamos la presencia de estas estructuras y categorías de relación interpersonal es cómo nosotros experimentamos a estas personas, cómo se vinculan en relación a nosotros. Y por lo tanto, ese tipo de señalamiento o designación representa un sutil narcisismo, dado el hecho de que etiquetamos y evaluamos al otro a través de nuestra propia medida. Si tendemos a pensar de esta manera, sin tomar responsabilidad alguna en torno a cómo es que nosotros interactuamos y cómo somos co-creadores de esas diferentes relaciones interpersonales.
Al mismo tiempo, reflexionemos en torno a la naturaleza cambiante, inestable y dinámica de dichas categorías. Como los amigos se convierten en enemigos, como los enemigos se convierten en amigos, como los amigos y enemigos pueden tornarse indiferentes, como los que no son indiferentes se tornan en amigos y enemigos. E ilustremos esos ejemplos con instancias propias de nuestra propia vida. Y hagamos esto por un momento en silencio. Atendamos como este tipo de designaciones no son más que arbitrarias y cambian constantemente. Y lo hacen comúnmente movidos por la confusión o el hábito, el karma. Y es aquí en donde nosotros podemos tomar responsabilidad de la forma en que inconscientemente construimos y reaccionamos a otros, a la gente, basados precisamente en nuestra confusión autocentrada, nuestro apego y aversión. Porque no olvidemos que todas las divisiones que nosotros creamos entre nosotros y los demás son una mera construcción mental, una designación conceptual. Pensemos en esto por un momento. Y así para kármicamente construir más aliados y tener menos enemigos, debemos de intentar purificar nuestras proyecciones, particularmente aquellas que nos conducen a exaltar las diferencias, el aferramiento o la repulsión. Y nuestra conciencia es la herramienta más poderosa con la que se cuenta para precisamente dilucidar, entender y purificar estos instintos evolucionarios. Al igualar el uno con el otro, nos entrenamos a ver más allá de las apariencias ordinarias, a entender cómo todos los seres son iguales en una dimensión y plataforma fundacional. Respetamos el hecho de que todos deseamos y merecemos la felicidad y el bienestar, como la trascendencia de la aflictividad y el dolor. Y si bien es cierto que la hondura del sufrimiento es grande y muy variada, todos poseemos el potencial para su trascendencia y para el reclamo del despertar a través de la transformación. Así no olviden que igualar el uno con el otro significa reconocer el hecho de que todos tenemos el mismo valor fundacional, dado el hecho de que comúnmente tendemos a exagerar nuestra valía cuando la contrastamos con aquella de los que nos rodean. Pero cuando utilizamos el argumento numérico, el que los demás son muchos y nosotros tan solo somos uno, podemos a través del mismo entender y detonar un sentido más profundo de responsabilidad, bondad, amor y compasión hacia los que nos rodean. Así que debemos de invertir menos tiempo en nuestra dimensión y percepción narcisista, autocentrada y sus preocupaciones, y sin caer en una condición ni de codependencia ni de autodevaluación, debemos de avanzar gradualmente hacia el fortalecimiento de la preocupación por otros. Y reflexionemos sobre esto por un momento en silencio.
Y ahora contemplemos las limitaciones de una mente autocentrada y egoísta. Reflexionemos en torno al déficit de vivir una vida enraizada en el egoísmo. En esta tendencia hacia el exaltar y atesorar tan solo a nuestra persona, en descuido de aquellos que nos rodean y la dependencia que de estos naturalmente tenemos. El estar constantemente, a manera miope, invertidos en la promoción y defensa del yo, del para mí y del mío. En ese tipo de burbuja autocentrada. En la cárcel de la exaltación del yo, de su sobrepreocupación. Cegados por ese tipo de confusión que nos concibe separados los unos de los otros y a nosotros de lo que nos rodea. Cuando nosotros sobreinvertimos y exaltamos esta noción fantasiosa del yo, cuando nos separamos de la realidad de la interconexión, de la interdependencia con otros, naturalmente en nosotros emergen intenciones negativas y de ellas siguen acciones contaminadas como pueden ser la violencia, el mentir, el aferramiento, en realidad todas nuestras construcciones kármicas negativas siguen de esa primaria ignorancia, la exaltación del yo, aquella que nos conduce a erróneamente concebir al yo como más importante que el tú o el nosotros. Y así nos lleva a defender lo que consideramos mío o nuestro, como si realmente nos perteneciese, por sí mismo y de su propio lado. Recuerden que este es un tipo de meditación analítica que tiene por objetivo el explorar y examinar nuestras neurosis. Así que no consideren esta aproximación como una de extracción dogmática o de fe, sino que utiliza y emplea el razonamiento objetivo. Así rastremos todas nuestras dificultades, problemas y aflicciones a su causa, a su raíz, a su fuente. Y así encontraremos surge primariamente de la mente autocentrada y egoísta, de la sobrepreocupación por nosotros mismos, de la sobreprotección de cómo nos concebimos, dentro del contexto y marco de esta alucinación de separatividad. Esa es la aflicción mental y emocional que detona todas nuestras aflicciones mentales y emocionales. Así, al contemplar los límites y las repercusiones de esa mente autocentrada, de esa sobrepreocupación y protección centrada en nosotros, podemos reconocer que el peor enemigo que en la vida tenemos que confrontar no está fuera de nosotros, sino dentro de cada uno. Y es precisamente esta noción equívoca y tergiversada de quiénes somos y cómo existimos. Y reflexionemos sobre esto por un momento en silencio, permitiendo estos distintos argumentos penetren en nosotros y propicien una comprensión más intuitiva que racional. Y ahora contemplemos los beneficios del altruismo. Una vez que hemos, de alguna manera, dilucidado el velo de la autopreocupación, podemos nosotros examinar las ventajas del altruismo.
actividad que nos permite cambiar el eje de gravedad o de rotación del flujo de nuestra energía, la que comúnmente hemos invertido en la promoción y defensa del yo. Reflexionemos, por ejemplo, en torno al cómo todos los éxitos que en la vida hemos tenido, en realidad son consecuentes de la bondad de otros. Comúnmente acumulamos estos éxitos como si fueran trofeos y orgullosamente les señalamos como si nos fueran del todo propios. Yo hice esto, yo hice aquello, yo me hice solo. Pero es totalmente impreciso y falso. En realidad no otra cosa que una declaración y señalamiento de soberbia. Pensemos entonces acerca de los incontables individuos, las inimaginables condiciones y circunstancias que nos han permitido ser lo que hoy somos. Las visibles y las invisibles, las cognoscibles y las que no podemos conocer. Los infinitos seres que han participado en nuestras vidas, para que en estas podamos transitar lo que hoy vivimos. Así que pausen y piensen acerca de estas personas, de todos estos elementos. Simplemente consideren la miriada de condiciones y circunstancias que tienen que madurar y hacerse presentes para que nosotros podamos prender un foco por la noche. Es un hecho el que nuestro mundo está creado y se nos presenta a través de la bondad. Y es imposible encontrar un principio y fin a esta madeja de la vida. Y al mismo tiempo se siente bien devolver, pagar hacia adelante o mantener el flujo de la bondad. Es maravilloso albergar una mente altruista, una que comparte, que ama, que conecta. ¿Y por qué? Porque es una mentalidad que emerge en su función en concordancia con la realidad. Estamos a través de esa actividad expresando un aspecto genuino de las cosas como son. Compartimos nuestro amor y preocupación con otros, porque todos estamos conectados. Porque somos otros, y otros son nosotros. Recuerden que la confusión primaria es la noción de que las cosas y nosotros existimos dotados de identidad intrínseca y por lo tanto de una condición autónoma e independiente. Esta es la ilusión de la separatividad, que se contrarresta con el entendimiento de la interconexión, de la interdependencia, del surgimiento dependiente. Simultáneamente, al construir una conexión centrada en el altruismo, también estamos expresando otro aspecto de la manera en que las cosas son, más allá de la confusión y las apariencias. El hecho de que nosotros existimos como algo así, como una frecuencia compartida, en oposición a una especie de antena aislada e individual. Desde la óptica budista, el amor es un flujo de esa sabiduría de interdependencia. Y el antídoto para esta estructura fantasiosa y concepción equívoca de la separación o separatividad. Así que contemplemos profundamente el valor y el sentido trascendente que el altruismo puede aportar y tiene en nuestras vidas.
y sus múltiples ventajas, hasta que ese entendimiento se haga en nosotros una segunda piel. Y al integrar ese entendimiento a nuestras vidas, estaremos listos para dar el salto más grande en nuestro proceso evolutivo, el que nos permite trascender la condición de un ser egoísta a uno altruista. Y así pensemos por un momento. Y así terminemos por dedicar el mérito deseando cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices, puedan dejar de sufrir y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Om Ahum, Vajraguru Pamaseti Hum, Om Mani Padme Hum, Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Recuerden que dentro del contexto del entrenamiento contemplativo en el Buda Dharma, enfatizamos estas dos distintas dimensiones del Samadhi. La cercana aplicación o aplicación de la atención. ¿Recuerden? Ese es el significado de lo que comprendemos por esta voz y término indio, Samadhi o Ting Edzin en la lengua tibetana. El Samadhi de el Shamatha, esto es de la pacificación y estabilidad, y el Samadhi del Vipassana, que primariamente se refiere a aquel orientado y centrado en la investigación. ¿Sí? Una investigación que puede vincularse con la transformación de toda variedad de distintas concepciones aflictivas que nosotros detonan toda variedad de conflictos, o también puede centrarse en el examen de diferentes estructuras emocionales que también y naturalmente pueden a nosotros aportar o en nosotros pueden propiciar una variedad de diferentes tipos de trabas y limitaciones. Particularmente por lo que concierne a nuestra genuina dimensión de existencia ontológica, que es la de la interdependencia. Cuando entonces nos entrenamos en la primera dimensión del Samadhi, la de la estabilidad, recuerden lo que por la misma deseamos hacer, lo que pretendemos actualizar es una condición de pleno poderío, eficacia y funcionalidad de ese aparato a través del cual nosotros nos vinculamos al mundo de la experiencia, que es el de la conciencia, y una de sus más importantes estructuras y funciones, que es la de la atención. Simultáneamente tengan presente, me han escuchado señalar esto una y mil veces, que esta práctica per se no se contempla en la tradición budista liberadora.
y por lo tanto no se contempla o concibe como un fin en sí mismo. Esto es central, particularmente si ustedes han hecho de ese tipo de práctica la única con la que se involucran. Es muy importante que tengan en cuenta que esa práctica o prácticas, porque engloba una variedad muy amplia de diferentes herramientas y sistemas contemplativos, aunque todos tienen el mismo objetivo, el desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, que ese tipo de herramientas, esa maquinaria, si ustedes gustan, tan solo puede, en el mejor escenario, suspender temporalmente o debilitar la intensidad de nuestras aflicciones, pero no las puede eliminar. Y la razón por la que no puede propiciar ese objetivo, lo hemos también señalado una y mil veces, es porque no tiene dentro de su objetivo el precisamente atacar a la condición o estructura fundacional de nuestra aflictividad, que es la ignorancia. La práctica del shamatha no tiene como objetivo el cultivo de ningún tipo de entendimiento y sabiduría. La práctica de pacificación tan solo tiene por meta, ¿verdad?, el desarrollo de la atención unipuntual. Y con la atención unipuntual, pues, por supuesto, también el individuo reclama elementos muy valiosos para su desarrollo evolutivo y simultáneamente para su, digamos, mejoría en términos de su condición vital, la sincronía entre la mente y el cuerpo, la capacidad de estar presente, la habilidad de suspender la designación compulsiva conceptual que proyectamos sobre el mundo de la experiencia. Todo esto es algo que en efecto podemos derivar de esta aproximación. Es en extremo valioso, sí, pero no debe concebirse, insisto una vez más, como una meta u objetivo en sí mismo. En el contexto del Buda Dharma se dice que para que nuestra aproximación al desarrollo evolutivo sea completa y desde esa perspectiva eficaz, requiere de la incorporación de un ingrediente adicional. Y este ingrediente adicional es el que el Buda encuentra y que aporta al universo contemplativo de sus contemporáneos y también representa uno de sus más importantes legados a futuro. Y esto es el Samadhi del Vipassana, ¿se acuerdan? Al que nosotros describimos como el del ver penetrante o un ver que nos permite discriminar. Y por supuesto por ver queremos en este contexto decir, entender, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pretendemos comprender o dilucidar? Pues la manera en que las cosas son, la realidad. Y como también múltiples veces señalo, esto lo que implica es establecer una muy clara distinción entre la manera en que las cosas aparecen de la forma en que éstas existen. Ahora es cierto que hay muchas dimensiones de la naturaleza ulterior de la realidad que quizá para nosotros son imposibles de dilucidar en este momento. Pero hay otras que nosotros con relativa facilidad podemos incorporar a nuestra experiencia y comprensión de vida, como por ejemplo lo son los famosos 3 sellos de la realidad, también conocidos como las 3 marcas de la existencia, ¿se acuerdan? La primera de estas siendo precisamente la impermanencia, la naturaleza mutativa y cambiante, dinámica de todos los fenómenos externos o internos. La familiaridad con esa cualidad de la existencia pretende precisamente confrontar y debilitar la concepción contraria, que nosotros naturalmente concebimos como equívoca, precisamente aquella que nos lleva a percibir a las apariencias como independientes, como estáticas, como permanentes, ¿se acuerdan? El segundo de los sellos de la realidad se deriva del primero, precisamente porque todos los fenómenos, todas las apariencias externas o internas, podemos, por definición, existen de forma dinámica, no pueden albergar identidad intrínseca. Porque una identidad intrínseca implicaría, ¿verdad?, la existencia de una condición que precisamente fuera excepción a la de la impermanencia, el dinamismo, el cambio, la mutación, y nada
desde la perspectiva budista, trasciende esas condiciones. Son marcas y características de las cosas como son. Por lo tanto, tenemos que abrazar este elemento adicional. Nada y nadie posee una identidad intrínseca, que en esencia, por ello quiere decirse, una que no emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias, que existe en relación y vínculo con toda variedad de diferentes factores, condiciones y perceptores, y de la propia designación conceptual. Nada existe independiente a eso. Y la última, el último elemento que llamamos una marca de la existencia, pues naturalmente tiene que ver con develar cuál es la causa sustancial de la aflictividad. Y la causa sustancial de la aflictividad es, desde la perspectiva de la instrucción del Buda Dharma, precisamente la confusión e ignorancia o la negación de estos primeros dos sellos, la impermanencia y la ausencia de identidad intrínseca. Por lo tanto, es la proyección de permanencia y la concepción de identidad intrínseca la que en nosotros detona el apego, la aversión, a través de ese medio el resto de las aflicciones, de ahí la actividad contaminada y así la emergencia de esa condición aflictiva vital que llamamos samsara, en el cual hoy nos encontramos atrapados. Sin embargo, hemos dicho muchas veces que desde la perspectiva especialmente de la tradición mahayana, el vehículo del héroe espiritual, el bodhisattvayana, particularmente centrada en la segunda y tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma, la segunda puesta en movimiento de la rueda del Dharma enfatizando la realidad de la vacuidad y el surgimiento dependiente como la expresión de la realidad en el entorno relativo y la vacuidad como la expresión de la misma en el entorno absoluto. Y la tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma, que es aquella que se basa en lo que se denominan las finas características, que se centran en el señalamiento de la naturaleza búdica. La matriz del despertar, el hecho de que todos los seres sensibles en nuestra dimensión más íntima existimos libres, no entintados o afectados por el velo de las aflicciones. Porque si el velo de las aflicciones fuera a nosotros intrínseco, pues naturalmente sería imposible poderlo afectar o superar. Y al mismo tiempo este se manifestaría momento a momento con cada función cognitiva y lo haría en independencia de condiciones y circunstancias, lo cual, como también muchas veces hemos señalado, simple y sencillamente no es sostenible porque nuestra experiencia lo contradice. ¿Sí? No nuestra fe, nuestra experiencia empírica. Así en todos los seres sensibles existe una dimensión primariamente pura, ausente de aflictividad. Y lo que buscamos a través de la práctica del Vipassana es develar, descubrir y familiarizarnos con esa fundamental naturaleza. Por eso se dice que, por ejemplo, el fundamento del sendero, especialmente por lo que concierne al del diamante, al sendero del diamante, es la naturaleza búdica. Esa es la base. El camino son toda la miriada de diferentes herramientas y metodologías que nosotros empleamos, por un lado, para eliminar los velos que impiden reconocer la base. Y el fruto es precisamente el reconocimiento estable de la base, ¿no? Ahora, aunque nosotros ganemos momentos e instancias de reconocimiento de esa base, lo cual ya es en sí algo importante y trascendente en nuestro quehacer evolutivo, si nosotros no contamos con algún medio para poder dotar a esas instancias o momentos intuitivos de reconocimiento con estabilidad, ese proceso no puede ser genuinamente transformador, porque será sobrecedido por la inercia y la marea de los hábitos y tendencias recurrentes, que van a literalmente sepultar la integridad de estas intuiciones liberadoras y de trascendencia. Pueden darse, pero los hábitos y tendencias simple y sencillamente los sobreceden, los avasallan, ¿sí? Entonces necesitamos de herramientas que no solo nos permitan establecer ese reconocimiento, sino también, una vez detonado el mismo, estabilizarlo concentradamente. Y de ahí el maridaje del samadhi del shamatha y el samadhi del vipassana.
Ahora, dentro del contexto del Samadhi y del Vipassana, se nos presentan una variedad de diferentes aproximaciones contemplativas. Por ejemplo, las de preferencia en la tradición mahayana son aquellas que precisamente se señalan como las del análisis introspectivo, la meditación analítica o discursiva. ¿Se acuerdan? Y es bien importante simultáneamente tener presente que ese tipo de aproximación meditativa pues depende para su exitosa aplicación de el respetar sus dos fases. La primera fase de la meditación analítica o la meditación discursiva es precisamente la exploración conceptual o racional. Claro, una razón distinta a la ordinaria porque es una que nosotros fincamos en qué plataforma. ¿Cómo comienzan sus ejercicios de meditación siempre? ¿Cuál es la plataforma base de toda aproximación meditativa? El shamatha. No solamente implementamos el proceso racional o conceptual, sino lo hacemos siempre, bueno, en el contexto del Buddha-dharma y del entrenamiento mental del Buddha-dharma sobre la plataforma de la estabilidad de la atención. Entonces estamos hablando de desarrollar y cultivar un tipo de intelecto distinto al ordinario. Porque el intelecto ordinario, ¿por qué se ve debilitado? ¿Por qué venenos en nosotros recurrentes y cuasi omnipresentes? La extrema ideación y la lasitud, ¿verdad? Entonces, cuando el poderío del intelecto se ve debilitado, menguado por la lasitud o fragmentado por la extrema ideación, la eficacia del proceso de la investigación racional, natural y evidentemente se disminuye. Por no decir que en buena medida se cuarta. ¿Se entiende eso? Entonces siempre en el contexto del Buddha-dharma, esa primera fase de la meditación analítica se construye sobre de la plataforma de la estabilidad de la atención. Algún grado de estabilidad de la atención. Claro, óptimamente uno avanzado. De tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros nos aboquemos al esfuerzo de investigación, el mismo tenga integridad, dado el hecho de que no se vea debilitado por la lasitud o no se vea roto y fragmentado por la extrema ideación. ¿Sí? Que es lo que comúnmente a nosotros nos sucede, ¿no? Deseamos investigar algo y para cuando nos damos cuenta, la mente ya se hundió o simplemente ya se distrajo. ¿Sí? Y ese proceso de investigación se debilita. Ahora, y simultáneamente, si bien es cierto que ese proceso de investigación es importante y representa la plataforma fundacional de este tipo de aproximación analítica, le falta un ingrediente. Y ese ingrediente, la tradición contemplativa india y budista, bueno, la tradición contemplativa budista india, afirma esencial y es la segunda parte de este tipo de aproximación que llamamos posicionamiento o pacificación. ¿Y en ella qué se hace? Una vez que hemos ya abordado las diferentes líneas de razonamiento que tienen por objetivo permitirnos dilucidar o entender conceptualmente el objeto al que nos dedicamos, soltamos el edificio o la estructura de la investigación racional y descansamos de forma directa, intuitiva y con atención unipuntual en la conclusión a la que nos lleva, permitiendo que ésta óptimamente en nosotros permee, en nosotros ahonde se profundice, o quizá podríamos utilizar un término que es más accesible a nosotros y es la capacidad de poder digerir aquello que consumimos. No solo es importante comer, más importante que comer es poder digerir lo que comes. Porque ¿de qué sirve que te atragantes si lo que sea que consumes no lo puedes digerir y por lo tanto no lo puedes metabolizar? Y en consecuencia no se convierte en un nutriente que fortalece el proceso, ¿verdad?, vital o biológico. ¿De qué sirve? Es como estas barbaridades de la cultura del exceso del consumo norteamericana, que son muy propias de esa cultura y son monstruosidades. Todos estos concursos, ¿verdad?, ya sea de tirarse comida o de consumir cantidades obscenas de comida.
El concurso de quién puede comer más hot dogs o pizzas en media hora. Y no sé si los han visto, pero son dantescos, ¿no? Estas personas se meten o se comen 30 hot dogs, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con toda esa comida? No la pueden metabolizar. ¿Sí? Lo mismo que nos pasa a nosotros, nos vemos expuestos a toda variedad de ideas, además que somos en nuestras vidas a menudo perennes buscadores espirituales en lugar de practicantes espirituales, ¿no? Estamos siempre buscando otra enseñanza, otro lama, otro empoderamiento. Y eso, si no es que además, otra instrucción esotérica, otra tradición. Y acuérdense del dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Como también el aforismo tibetano que dice que es posible que varias escaleras nos conduzcan a la tejambre de una casa, pero no podemos subir más que por una escalera a la vez. ¿Quién puede subir por 2 escaleras al mismo tiempo? Nadie. Tarde o temprano tienes que elegir tu escalera. Y no estoy por esto diciendo que tenga que ser por necesidad la del Buda Dharma, ¿verdad? Pero si quieres emplear la del Buda Dharma, le tienes que dar preeminencia y preferencia, tarde o temprano, ¿verdad? Si no lo haces, ese ingrediente indispensable que permite la totalidad de esa herramienta y camino funcione, no tendrá eficacia, porque está siempre distraído por esta compulsiva actitud del buscador, que no es el del practicante, el que casi busca como profesión, pero busca casi sin el deseo de verdaderamente querer encontrar, ¿no? Entonces la práctica no es solo el exponerte a toda variedad, por ejemplo, de razonamientos e ideas, sino lo importante es cómo las digieres y cómo las metabolizas. Y desde la óptica budista, para que éstas produzcan algo en particular, ¿qué es lo que al Buda Dharma le interesa? Un genuino y verdadero cambio de conducta. ¿Sí? Porque como bien dicen, de ojo me echo muchos tacos, ¿no? ¿Sí? ¿De qué sirven los tacos de ojo? Lo importante es el desempeño vital. ¿Cómo estás en el mundo? ¿Cómo te vinculas a otros en el mundo? Bueno, por lo menos este es el objeto primario de interés para el Buda Dharma. Por eso el sendero generalmente se presenta, ¿verdad?, en 3 etapas: visión, meditación y conducta, ¿no? La visión, tawa, quiere decir construir sistemáticamente un entendimiento de tu entorno y de ti mismo coherente a las cosas como son, ¿verdad? La meditación es el instrumento que utilizamos para que ese entendimiento en su primera dimensión conceptual o racional pase, transite metafóricamente de la cabeza al corazón. Que no es tan metafórico porque implica el tránsito de la mente grosa a la mente más sutil, que en realidad reside en el área o a la altura del corazón, en el medio del canal central. ¿Sí? Y después, a través de digerir y metabolizar ese entendimiento, naturalmente propiciar un cambio de conducta. ¿De cuál a cuál? De uno no virtuoso a uno virtuoso. Ahora, ¿qué entiende la tradición budista por una conducta no virtuosa? No lo simplifiquen o trivialicen con conceptos como positivo o negativo. Es mucho más amplio que eso. Desde la perspectiva budista, una conducta de virtud es la que emana en concordancia con la realidad. 1. 2. La que fortalece las causas que propician el bienestar genuino y duradero para mí y para los que me rodean. Eso es lo que llamamos una conducta virtuosa. Y en contraste, ¿qué entenderíamos por una contraria o no virtuosa? La que emana en disonancia de la realidad, en contradicción a la misma, y la que degrada o debilita o contradice las causas del bienestar genuino para mí y para los que me rodean. ¿Se entendió eso? Por lo tanto, y por definición, un aspecto natural de una conducta no virtuosa es la que ignora un principio elemental de las cosas como son, de interdependencia. Así que, ¿cuál es una conducta que emerge en disonancia con la realidad? La autocentrada y egoísta. Y es una que debilita las causas del bienestar genuino, propio, para mí, el mío y el de los que me rodean. ¿Se entiende eso?
Entonces, en el contexto de esta mecánica contemplativa insertamos técnicas como es esta, la de los 4 razonamientos para igualar o intercambiar el uno con el otro. ¿Sí? Usamos este tipo de estructura conceptual, esta colección de razonamientos para transformar la concepción ordinaria que tenemos de otros y la relación que establecemos con estos en relación a nosotros. Y usamos estas herramientas para poco a poco romper esos hábitos autocentrados y egoístas. No va a suceder de un día a otro, toma tiempo, ¿verdad? Creo que también algo que es muy importante es que no olvidemos que nos ha tomado mucho tiempo arribar a la condición en la que hoy nos encontramos. Desde la óptica budista, ¿qué tanto? Pues tanto que se le describe con infinitud, desde el tiempo sin principio. Nos ha tomado una infinitud de tiempo jodernos. Entonces, pensar que de un día a otro puedes romper esas estructuras de aflicción es fantasioso. Y te va a llevar también a la frustración. Y este es uno de los elementos y variables que alejan a la gente del ejercicio evolutivo, ¿no? Tienes que tener paciencia, saber que así como te tomó mucho tiempo fabricar estas aflicciones, también te tomará tiempo de construirlas. ¿Cuánto? Pues depende enteramente de qué tan entusiasta y tan disciplinadamente abraces estas herramientas y este sendero y camino, en exclusión de otras cosas, haciéndolo una prioridad esencial en tu vida. Porque si no es una prioridad esencial en tu vida, pues también la eficacia transformadora que te oferte será muy modesta. Pero esa responsabilidad no radica en el Dharma, sino esencialmente en la forma diluida o la forma débil en la que te vinculas con el Dharma. ¿Sí? Se puede llevar un cabello al agua, ¿verdad? Pero no puedes obligar al camello que tome agua, ¿no? Eso depende del camello. Entonces no importa cuán elevada sea la enseñanza, si tú no tienes la disposición de digerir y hacerla parte de tu vida, pues esa enseñanza no propiciará transformación alguna. Y no es responsabilidad de la enseñanza. Y siempre le digo a mis estudiantes, no culpen al Dharma de su hueva. ¿Sí? El Dharma es perfecto. Se dice, a mí el Dharma es perfecto al principio, el medio y el fin, ¿no? O sea, como el Dalai Lama a menudo dice, si tú realmente practicas el Dharma produce los efectos que promete. Y si no te ves expuesto o puedes reclamar esos efectos, puedes inferir que es porque no lo has practicado con la suficiente disciplina o puntualidad, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de ello. Entonces, en esta metodología, recuerden, empezamos por contemplar. La primera línea de razonamiento es averiguar, investigar la plataforma de comunalidad que existe en todos los seres o criaturas sensibles. Y esa no es muy difícil de señalar o de dilucidar. ¿Cuál es la plataforma de comunalidad? ¿Qué es lo que a todos nos hace iguales? Todos deseamos ser felices y dejar de sufrir. Ahora suena simple. No necesitaba una instrucción tan elaborada para entender eso, me es autoevidente. No es tan autoevidente como lo piensan. Porque la mayoría de nosotros pensamos que el que realmente desea ser feliz y dejar de sufrir es uno. Los otros quizá tienen esa idea, pero muy de vez en cuando, ¿no? O peor aún, lo desean pero no lo merecen. El que realmente lo merece soy yo, ¿no? Es como en el tráfico todos los días. ¿Quién es el que piensa que tiene prisa? ¿Y quién es el que piensa que tiene merecimiento de llegar a tiempo? Entre todos los automovilistas, yo. O sea, ¿no concibes que todos desean llegar a algún destino igual que tú y que todos tienen merecimiento para llegar a su destino al igual que tú? Si entendieras esto, no usarías a tu coche como un arma mortal, ¿no? ¿Se entiende esa idea?
El segundo elemento es reflexionar, recordarán, acerca de las desventajas que naturalmente trae a mi vida la mentalidad autocentrada y egoísta. El tercer elemento es reflexionar acerca de las ventajas que una mentalidad opuesta naturalmente le aporta a mi vida. Y el cuarto y último elemento, que era el objeto de análisis esta noche, es precisamente la propia conclusión de esta aproximación que denominamos intercambiar el uno por el otro. Esto es, si uno entiendes el elemento de comunalidad propio a todas las criaturas sensibles, si aprecias las desventajas de la mente autocentrada egoísta y las ventajas del altruismo, puedes intercambiar el uno con el otro. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, ¿qué quiere decir? Así se plantea en la tradición budista india y tibetana, intercambiar el uno por el otro, ¿sí? Pero tengo la sensación de que no es una muy buena traducción, ¿sí? Yo propongo otra, ¿sí? Que creo es más contemporánea y fácil de digerir. En lugar de decir que la dimensión culminante de esta metodología, orientada al cultivo del altruismo o la comprensión empiricista de la interdependencia, en lugar de plantearla como intercambiar el uno por el otro, ¿por qué no la planteamos como ponerte en los zapatos de otro? Ahora es un cierto tipo de intercambio, ¿no? Porque cuando te pones los zapatos de otro es una forma metafórica de que abrazar. El punto de vista del otro, la condición del otro, la circunstancia del otro, la cosmovisión del otro, ponerte en sus zapatos, ¿no? Y darte la oportunidad en ese contexto de apreciar cómo es que el mundo de las apariencias a esa condición se presenta. No para justificar esa cognición, porque esa cognición es tan subjetiva como la que tú mismo tienes del mundo y las apariencias. No es que tu perspectiva sea más objetiva que la otra. De hecho, lo que descubres es la condición subjetiva de todas estas perspectivas y puntos de vista. Pero el ponerte en los zapatos del otro te permite generar un sentido de empatía con el otro. Dada esa condición, dada esa estructura interpretativa, dadas esas limitaciones, es que esta persona hace lo que hace. Lo cual no le exime de las consecuencias de sus acciones, que serán ¿cuáles? La aflictividad recurrente. ¿Se entiende esa idea? Bien, entonces lo que esto quiere decir es, de alguna manera, el invertir nuestro corazón de adentro hacia afuera, ¿sí? Cambiar nuestro flujo energético de uno autocentrado, egoísta, a uno que está animado por la preocupación y el interés por otros. Pero una preocupación e interés no centrada en lo que los otros me pueden aportar o cómo es que los otros me son de utilidad para mis propios fines autocentrados, egoístas o hedónicos o mundanos, sino el interés en otro centrado en la bondad amorosa y la compasión. La bondad amorosa, el reconocimiento de cómo estos desean y merecen ser felices, y la compasión, cómo estos, como yo, desean y merecen dejar de sufrir. Ese interés. ¿Se entiende eso? No el interés en el otro en relación a cómo me puede servir, de qué manera me puede ser de utilidad, o cómo te puedo aprovechar por algún tipo de propósito o de tarea personal, ¿no? Eso no es otra cosa que la manipulación y no tiene nada que ver con el altruismo, aunque nosotros así nos los vendamos a nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que Trungpa decía, pues simplemente compartir con otros nuestra propia confusión, ¿no? Entonces quiere decir literalmente aprender a ponerse en los zapatos de otros. Literalmente conectarse con su propio sistema nervioso, ¿no? ¿Se entiende eso? Un ejemplo para ilustrar cómo esto funciona es como una mamá, por ejemplo, como la madre, es capaz de abandonar su preocupación por sí misma
y sumergirse empáticamente en las necesidades de su bebé. Eso nos dice o evidencia o señala que todos tenemos ese potencial, esa habilidad, ¿verdad? Pero la hemos perdido en consecuencia, o la hemos eclipsado, o la hemos inhibido en consecuencia de esta tendencia, esta noción de separatividad y por lo tanto egoísta, ¿no? Así que la idea es gradualmente expandir nuestra atención para que incluya no solo a mí mismo, porque ese es un mundo muy estrechito, sino a todas las formas de vida, a todos los seres o criaturas sensibles, ¿no? Se dice también en la tradición budista que en el momento en que nosotros comenzamos a experimentar este tipo de empatía, y es una empatía altruista que no se basa, insisto, en tratarle de sacar algo al otro, de beneficiarte del otro, de utilizar al otro, de explotar al otro, ¿no? Es un tipo de empatía altruista, ¿sí? Esto nos va a permitir debilitar, inhibir y eventualmente del todo superar el egoísmo, la mente autocentrada, aquella que experimenta una sobrepreocupación o obsesión por uno mismo, que es la causa de la actividad contaminada. Y la actividad contaminada es lo que llamamos karma no virtuoso, que simultáneamente se concibe, así lo señala el Buda, en la segunda de las 4 nobles verdades, la verdad del origen es la causa de nuestro sufrimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que el Buda dice cuál es la causa del dolor? Karma y kleshas. Esto es la actividad contaminada, sí, por la ignorancia. Pero ¿cuál es una dimensión muy importante de esa ignorancia? ¿La ignorancia de qué? De la interdependencia de todas las cosas y de todos los seres. Y por lo tanto, ¿en qué se traduce esa ignorancia? En ese sentido y sensación y defensa de esa separatividad, de esa separación, de esa independencia que es falsa. Nadie existe así. Nada existe así. Nada y nadie existen como islas. Todo emerge en dependencia de causas, condiciones y circunstancias. Así que el egoísmo, insisto, es vivir en disonancia, en contradicción a la realidad. Mientras que el altruismo es vivir acorde a las cosas como son, el principio de la interdependencia. ¿Se entiende esa idea? Entonces, la idea o la propuesta de este tipo de metodología es reforzar precisamente esta mentalidad. Ponerte en los zapatos del otro, ¿sí? Tratar de ver cómo es que el mundo aparece al otro, cómo es que dada la circunstancia del otro se interpretan las condiciones de vida. No para justificar ese punto de vista que es naturalmente subjetivo y puede ser total y completamente aflictivo, sino para generar un sentido de ¿qué? De empatía con esa persona. En términos de no olvidar que todo lo que esa persona hace está movido por el motor, el reclamo del bienestar y la trascendencia del sufrimiento. Y ese es un reclamo digno, tiene merecimiento. Claro, en este proceso podemos investigar y darnos cuenta de la miriada de formas fantasiosas o ineficaces que el otro abraza para lograr ese objetivo. Pero podemos reconocer que a pesar de esa condición, lo merece obtener su objetivo. Y que lo único que se lo impide es la confusión que ha cultivado desde el tiempo sin principio. ¿Como quién? Como yo. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Entonces, qué maravilla es cultivar esta habilidad, ponerte en los zapatos del otro. Ahora, puedes arguir y con razón que esto a veces es muy difícil, porque puedes, en efecto, partir de un señalamiento, decir, del todo ignoro el mundo del otro. Puede ser cierto, lo acepto como argumento, punto de partida. Pero si ese es el caso, ¿cómo lo puedes superar? Hay un método muy eficaz que invalida tu resistencia a la empatía. Pregúntale al otro. O sea, puedes muy honestamente decir, no tengo la más remota idea de cómo es que ves
al mundo y cómo es que las cosas a ti aparecen y cuál es tu circunstancia de vida. Pero compártemelas. Ayúdame a verlas. Enséñame. ¿Sí? Claro, cuando nosotros hacemos esto ordinariamente, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona este proceso? Porque no lo haces movido por un genuino interés. Entonces, cuando el otro intenta explicarte su condición, ¿cómo respondes a ello? Te distraes, te ocupas de otra cosa. Ah, sí, pero perdón, ¿no? O te vas, ¿no? Haces otra cosa. Y el otro pierde el interés o simplemente se siente no apreciado. Y por lo tanto no te ve como un receptor digno de esa intimidad. Y esa preciosa oportunidad se pierde. Entonces, cuando le preguntas al otro, explícame, tienes que en ese momento tener esa disposición. No solo explícame, sino de escuchar. Y de escuchar con un corazón abierto, no con uno prejuiciado. Por lo menos intentarlo, ¿no? Y cuando no tienes éxito en el proceso, ser también honesto y decirte, a ver, no te entiendo, o no entiendo esto, ¿me lo puedes volver a explicar? ¿O puedes volverme a intentar clarificar por qué es que esto a ti aparece de la manera en que aparece? Y también entender que puede ser esa apariencia totalmente fantasiosa, puede ser una apariencia y una experiencia totalmente falsa y tergiversada, pero sigue siendo la experiencia que el otro tiene. Y finalmente no importa cómo arriba ella, lo que importa es que eso es lo que siente. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Sí? Tenemos que trabajar con cómo es que esa persona se siente, independiente a cómo ha arribado ese sentimiento. Claro, si tienes la oportunidad de auxiliar y orientarle a ese entendimiento, que mejor. Pero esto no depende enteramente de ti. Es muy probable que el otro no tenga esa disposición. Si a ti mismo te cuesta trabajo identificar las causas de tu propia aflictividad, ¿no? Pero por lo menos establecer ese vínculo de empatía, ¿verdad? El realmente entender por qué es por lo que transitan. Y con qué herramientas cuentan para responder a esa condición y circunstancia. Es como si pudieras tomarles su chaqueta y sentarte al lado de ellos, ¿no? Dame tu chaqueta, siéntate, ¿verdad? Y vamos a establecer un vínculo. Déjame hacerte algo de cenar, déjame ponerte tu música predilecta, ¿verdad? Vamos como en la película de Avatar, ¿sí? Como conectarte con el sistema nervioso de la naturaleza y recibir esa información, ¿sí? Y así romper la ilusión de separatividad y naturalmente trascenderla del egoísmo. Esa es la última fase de esta metodología, la cuarta y culminante, intercambiar el uno por el otro. Intercambiar el uno por el otro, entonces no olviden, no quiere decir literalmente que te abandonas a ti y te haces el otro, quiere decir intenta ponerte en los zapatos del otro. Y si no lo puedes imaginar, pregúntale. ¿Qué es ser tú? ¿Cuál es tu condición? ¿Verdad? Ayúdame a entenderla y hazlo con un corazón abierto. Ok, pues esta es la metodología precisamente de los 4 razonamientos para igualar el uno con el otro que nos ofreció hace 1400 años, 1400 años, el gran Shantideva. ¿Sí? Ha pasado mucho tiempo y sin embargo, como tantas cosas en el Buda Dharma, sigue siendo tan pertinente hoy como lo fue hace 1400 años para esos tempranos discípulos del Buda. Bueno, entonces esta es la metodología. Y la última metodología, ¿verdad?, es la que presenta Tsongkhapa de los 11 puntos que integran estas dos. De esto hablo la semana que entra. ¿Ok? En realidad esta ya no hay mucho que decir porque simplemente es como una fusión de estas dos metodologías. Se hacen simultáneamente en 11 puntos. ¿Por qué 11? Son los 7, ¿verdad?,
de las 6 causas y su consecuencia de Asanga y los 4 de Shantideva. Total, 11. ¿Sí? Y el punto culminante o ¿cómo se diría? La aplicación corolario de estas metodologías es la práctica del tomar y el dar, el Tonglen, que es una forma muy sucinta de implementar estas herramientas para el cultivo de la mente altruista. Ahora, todas son maravillosas, pero no son maravillosas por sí mismas. Lo son si las pones en práctica y si las utilizas como métodos de familiaridad o de cultivo. Eso es lo que queremos decir por meditación. Y eso toma tiempo. No pienses va a suceder de la noche a la mañana y mucho menos la primera vez que lo hagas. Oye, hice Tonglen ayer, pero carambas, como que todavía no puedo empatizar con el otro. Pues sí, toma tiempo. ¿Sí? Muy bien. Les recuerdo rápidamente. Acabamos hace algunas semanas de subir a el canal de YouTube de Casa Tibet la conferencia Más allá de la religión que su santidad el Dalai Lama impartiera en México durante su última visita en 2013. Vamos a estar subiendo a lo largo del año y lo que reste del año próximo hasta Año Nuevo Tibetano o Losar, vamos a estar ofreciendo varias importantes conferencias que su santidad el Dalai Lama impartió durante sus 4 visitas a nuestro país, para que ustedes las puedan escuchar gratuitamente. También no olviden que este fin de semana, sábado 11 y domingo 12, estará con nosotros en residencia Cristiana Polites, quien estará impartiendo el seminario de Fundamentos de la Medicina y Meditación Tibetana, Los Caminos de Sanación de Yutok Yunton Gompo. Es un seminario de introducción al sistema de bienestar y salud de Sowa Rigpa, ¿sí? Ella es una estupenda instructora y maestra. Y bueno, pues la idea es estar también ofreciendo a lo largo del año estos programas vinculados a esta otra dimensión excepcional de la cultura tibetana, que es la de la sanación. ¿Ok? Entonces, Fundamentos de la Medicina y Meditación Tibetana, Los Caminos de Sanación de Yutok Yonton Gumpo, sábado 11 y domingo 12. El sábado 18 tendremos sesión de Dharma para niños, aquí de 10 a 12. Y simultáneamente ese mismo sábado 18 estaré impartiendo o dirigiendo nuestro retiro sabatino en Avándaro, ¿sí? Como ahora preparación para el POA. Esto es, los que vayan a ir al POA, la idea es que tengamos un día, una mañana muy intensiva de meditación y preparación para el mismo, los que nos quieran acompañar. Sábado 18, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y Marcia Binderschmidt va a estar con nosotros a finales del mes de octubre. El viernes 24 va a impartir el seminario Guru Yoga, la necesidad de un maestro. Y sábado 25 y domingo 26, enseñanzas sobre cómo hacer retiros acorde, por ejemplo, a la práctica succinta de Guru Rinpoche, ¿sí? Cómo se hace eso en retiro. Para los que deseen exponerse a esta instrucción propia del Tantra, ¿sí? Con Marcia Binderschmidt. Y también, el próximo, no el lunes que viene, que es... ¿Qué día es? Es 13, sino el 20, va a estar con nosotros de nueva vez el primer ministro de la Administración Central Tibetana en el exilio, el Sakyong Penpa Tsering, ¿sí? Está visitando México unos días para una serie de actividades que estamos organizando, primariamente académicas y diplomáticas para él y mediáticas, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de que también vea a la comunidad de Casa Tibet y tengan ustedes la ocasión de escucharle y dialogar con él, ¿sí? En torno a cuál es la circunstancia y condición por la que hoy transitan los tibetanos en sus comunidades en el exilio y cuál es simultáneamente, pues, la situación más amplia del Tíbet en relación a la República Popular
China, ¿sí? Esto va a ser el próximo 20. Entonces, el 20 que tienen clase normalmente, o sea, no el lunes que viene, sino el próximo, lo vamos a aprovechar para escuchar también a Penpa Tsering, el Sakyong, o no el Sikyon, o el primer ministro de la Administración Central Tibetana en el exilio. Así que tenemos un mes lleno de actividades para los que las deseen aprovechar. ¿Ok? En añadidura, este fin de semana estoy en residencia en Mérida, Yucatán. Voy a estar impartiendo un seminario intensivo de cómo transformar las dificultades en oportunidades, un muy famoso texto de la tradición budista tibetana. Y el fin de semana, ya les digo cuál es. El fin de semana del 24 al 26, que está aquí Marcia Winterschmidt, yo voy a estar en Querétaro y voy a dar un comentario, un texto muy bonito de la tradición tibetana que se llama La plegaria de súplica del bardo, ¿sí? De Gyalwang Kunga Paljor, que es un texto que describe todo el proceso del vivir, el morir y el renacer, ¿sí? 24, 25 y 26 en Querétaro, en nuestra comunidad de Querétaro. Y bueno, por último, no olviden que del 4 al 7 de diciembre estaremos como todos los años auspiciando nuestro retiro anual de POA, la práctica del morir consciente y sin miedo, ¿sí? Es una práctica excepcionalmente importante y poderosa, así que si tienen la oportunidad de ensayarla año con año, no puedo pensar en algo más benéfico, ¿ok? Bueno, pues terminemos dedicando el mérito, si son tan amables. Entonces no olviden, este fin de semana está con nosotros en residencia Cristiana Polites y va a impartir el seminario de Fundamentos de Medicina y Meditación Tibetana, Los Caminos de Sanación de Yutok Yunton Kompo. ¿Ok? Sunam di tamche jepani tobne nyepe janam panine kiegana chi balab trupayi sipe tsole joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchup sencho rinpoche, ma kie panam kie chuchi, kie panyam par me par yang, kongne kongdu pewa sho. Que la apreciada bodichita surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido, que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde y semana.